El salterio de mis recuerdos. Acompaña al dueto Dulcemelos a recorrer la historia del salterio, cómo ha evolucionado, cómo se ha mantenido este instrumento a lo largo del tiempo, quiénes lo tocan y cómo lo tocan. El salterio de mis recuerdos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El Salterio de mis recuerdos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, director de orquesta, al que admiramos, respetamos y le tenemos un gran aprecio. ¿Por qué? Porque gracias a él el salterio pudo incursionar a la música de concierto a través de la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Así es que le damos la bienvenida. Bienvenido, maestro. Buenos días, gracias por la invitación. Este es un programa muy especial porque para nosotros es importante hablar sobre el trabajo que se ha hecho en Querétaro con la Orquesta Filarmónica de Querétaro, invitando al salterio, un instrumento que aparentemente no tendría posibilidades acústicas y música suficiente para estar en una sala de concierto, y que gracias a usted este instrumento pudo abrirse la puerta en una orquesta filarmónica. Pues mire, nosotros deberíamos de arropar todos los instrumentos musicales, algunos que no son musicales, pero mire, si usted habla de poca sonoridad del instrumento, peor todavía puede ser el laúd, puede ser el chémbalo. Sin embargo, la guitarra, por lo menos el salterio tiene tanta caja acústica que produce mejor el sonido que muchos otros. Y sin embargo, todo el mundo está tratando de hacer algo con ellos. El cimbalum, ¿se acuerda usted del cimbalum? Sí. Es un instrumento que no conocíamos aquí, pero lo utilizan mucho en Hungría, por ejemplo, ¿no? Y el no darle a un instrumento que en el México viejo se usó mucho, en la Ciudad de México, el salterio, qué bueno que todavía haya. Ahora, fuimos muy atrevidos porque hicimos conciertos para salterio con piano y con quién sabe qué tantas otras cosas, pero se da cuenta que sí funcionó. Y no quedaron nada más porque también Fernando Lozano los invitó alguna vez, ¿no? Fue el maestro José Miramontes Zapata quien nos invitó, el director de la San Luis Potosí. Sí, entonces era importante darles un poquito de auge porque la gente no cree nada, y menos en un instrumento que no conoce. Sin embargo, lo conocimos mucho en tiempos allá de los 1800. Es un instrumento que evoca al recuerdo. Usted es un gran director. ¿Nos pudiera platicar un poco sobre su trayectoria y todo el trabajo que usted ha realizado en México, a nivel internacional y también a nivel local, que es muy, muy importante? Y yo creo que vale la pena hacer memoria y tener en cuenta todo lo que ha sucedido para poder valorar y apreciar el trabajo de un gran director como usted, José Guadalupe Flores. No, hombre, pero es que lo dicen ustedes porque me quieren. No es tan fácil. Pues es la carrera de cualquier persona que se dedique en serio a lo suyo. Un ejemplo de eso son ustedes. Nadie que yo conozca se ha dedicado tan en serio y tan profundamente al instrumento. Yo a la batuta. Y me ha ido muy bien. He tenido muchísima fortuna de viajar a muchas partes. Y estoy cumpliendo 50 años de director. Entonces, se dicen fácil, pero ha sido una carrera muy, muy, muy importante, muy dedicado. Y sí me ha ido bien. Con un palito he viajado por el mundo entero. Se dice tan fácil, maestro, pero usted, en una conversación que tuvimos hace algunos años, nos platicó sobre todo lo que tuvo que suceder para que usted llegara a mover el palito. Así nada más. Bueno, lo que pasa es que, mira, a mí me dieron una beca para estudiar en Alemania el piano. Entonces llegué allá, estudié 6 meses el idioma porque teníamos que saber el idioma. Después de ello empezamos la cuestión de la música. Cuando llegó a la música, como ya había terminado mi carrera aquí en México, me dijeron, no puede tomar el puro piano, tiene que tomar una materia por lo menos. Escoja cuál. Con mi idioma alemán tan apenas, yo decía, pues ni modo que me ponga a estudiar historia del arte en alemán, no hombre, por Dios. Y me acuerdo que alguna vez yo vi a esos señores del palito y se llaman Kapellmeister en alemán, entonces yo dije, pues quiero estudiar Kapellmeister. Perfecto. Como yo tenía todos los conocimientos, me metieron en esto
Y ahí fue donde se acabó el piano, porque tuve que aprender miles y miles de otras cosas, desde el análisis de las partituras, poder tocar las partituras al piano, saber más sobre la cuestión de los estilos de todas las épocas de la música. Y ahí empecé. Resultó de que yo creo, sin presunción de ninguna especie, yo nací para dirigir orquesta. Y entonces qué afortunado que pude tener la oportunidad de hacerlo. Y aquí estoy todavía, después de tantísimos años. Ahora, ha sido una cosa muy, muy parecida a la de ustedes. Ustedes no han tenido un apoyo de nadie. Lo han hecho prácticamente solo. Yo tampoco tuve jamás un representante artístico. Entonces, de haber ido, no sé, 7, 8 veces a Europa, haber ido hasta Japón, a China, a Corea, a Rusia mismo, ha sido porque mi trabajo le ha dicho a la gente que vale la pena. Entonces, cuando se hicieron, por ejemplo, las Noches Blancas de Perm en Rusia, era la presencia de México. Y yo estaba aquí en Querétaro, seguramente. El caso es de que, pues un director, y me llevaron a mí, a Perm. Hice 9 conciertos con la Orquesta Sinfónica de Tchaikovsky en el teatro donde nació el Bolshoi. Cosas muy, muy hermosas, ¿no? Entonces me tocaron cosas muy lindas. Mientras yo ensayaba en una sala con la orquesta para el concierto del día o de la semana, mi hija estudiaba donde el Bolshoi nació. Porque mi hija se dedica un poquito al ballet. Y ahorita no, porque está estudiando en Europa. Pero todas esas cosas fueron por el trabajo diario, que la gente se notaba que yo sabía. Llegué a Corea también por invitación de un director que sabían de mí, y bueno, he tenido una linda vida.
El salterio de mis recuerdos. Toda esta historia y todo el acervo cultural del que usted nos platica nos permite darnos cuenta del por qué los resultados de su trabajo, el por qué cuando usted estuvo frente a la dirección de la Orquesta Filarmónica, no solamente venía Fernando de la Mora, venía Mario Iván Martínez, venía Guadalupe Parrondo, venían grandes concertistas, no solamente reconocidos a nivel nacional, sino internacional. Yo siempre le admiré por todo el trabajo que se hacía para los niños en el área de educación artística, que es muy, muy importante, con la intervención del maestro Mario Iván Martínez, pero el Cascanueces. Cada año era usted como un reloj. Hicimos como 13 años, creo, de esto. El Cascanueces. Era el cuento navideño por experiencia, por excelencia para los niños, sobre todo. Y bueno, también la ayuda del ballet clásico de la universidad y del Bakú de la danza, se llamaba, creo, la academia, con aquellos maestros cubanos que son los directores y que han trabajado también con mucho interés y en muy buen nivel. Y se logró hacer esto y la gente ya esperaba el Cascanueces cada año, ¿no? Nuestros hijos asistían a la escuela primaria Centenario. Y durante los 6 años de primaria llevamos a todos los niños de toda la primaria, los 600 niños, fueron a los ensayos generales del Cascanueces. No fue en vano y es por eso que nosotros valoramos y apreciamos el trabajo, no solamente con el salterio, sino el trabajo educativo, los cuentos de Mario Iván Martínez. Usted nos permitía entrar con toda la escuela pública todos los viernes en la mañana al ensayo general y disfrutaron el Soldadito de Plomo, disfrutaron el Carnaval de los Animales y otros muchos cuentos. Maestro, ¿por qué? ¿Por qué usted consideraba que esto era importante y por qué cada año? Porque mucha gente pudiera pensar otra vez lo mismo, qué aburrido, pero no. La educación tiene un propósito y yo quisiéramos todos escuchar su opinión, el por qué. Mire, yo creo que si nosotros tuviéramos una mejor educación, si los niños desearan leer más, si a las personas les interesara un poquito esta música horrenda, aburrida, la clásica, a lo mejor su espíritu evocaría otro tipo de sentimientos. Afortunadamente pudimos llegar un poquito más a los jóvenes y logramos que muchos de ellos no se dedicaran al tráfico de droga y a esas cosas que hay tanto ahora, sobre todo ahora. Y esos muchachos seguramente tienen sembrados en su espíritu una cosita positiva de buenos sentimientos. Es importante. ¿Y dónde? Con los niños. Ya a los viejos no les gusta nada. Si ya no se les gustó de niños, ya es por demás. Y la gente se va a dormir. Bueno, a mí no me importa que se duerman en los conciertos. La única petición que les hago siempre es que no ronquen para que dejen disfrutar a los otros que no duermen. Pero sí, es importante que los niños tengan una educación. No tiene idea lo lindo que es leer un libro, cualquiera. Y hace usted su propia película y todo lo demás. Es más, su léxico mejora mucho. Si usted no lee, no sabe hablar. Así de simple. ¿Cuántas personas conozco yo que no hicieron más de primaria, pero han leído unas barbaridades de cosas y tienen una cultura maravillosa? Es necesario que los niños vuelvan otra vez a eso. Y no podemos decir que los niños ya crecerán, sí, pero si no les damos con qué crezcan bien, no van a ser buenos en nada. Por eso, a mí me interesaba mucho, por eso los niños estaban abiertos a nosotros. El salterio de mis recuerdos. El salterio es un instrumento que llegó a México por medio de los españoles y se arraigó en ciudades como Tlaxcala, Ciudad de México, con algunos grupos en Veracruz y Guadalajara. En Querétaro existen 2 publicaciones que citan a Eduardo Gabrieli como el director de la banda del 19º Batallón en Querétaro, que fuera considerado como promotor de la música típica mexicana y promotor del salterio en Querétaro. La primera publicación fue del 27 de septiembre del año 1887 en el periódico El Partido Liberal. En su página 2 describe una serie de honor a Porfirio Díaz y la segunda en el periódico de la Convención Radical, el 16 de octubre del mismo año. El Archivo Histórico de Querétaro nos permitió acceder a las 2 fotografías que le tomaron a la banda del 19º Batallón de Querétaro en la Alameda y en el Museo Regional de Querétaro.
Gracias por acompañarnos en su programa El Salterio de mis Recuerdos. Agradecemos a Radio y Televisión Querétaro por la realización de estos programas. Agradecemos al maestro José Guadalupe Flores por su compañía. Mi nombre es Alejandra Barrientos y nos vemos la próxima semana. El Salterio de mis Recuerdos.